¿Qué tal? Mi nombre es el profesor José Tomás Rodríguez Cañada. Soy profesor de Historia del siglo XX del Instituto María Goretti. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el totalitarismo. Y como pregunta obligada para entrar más al tema es, ¿qué es el totalitarismo? El totalitarismo o regímenes totalitarios se diferencia de otros por ser autocráticos, por ser dirigidos por un partido político que pretende ser y comportarse en la práctica como partido único que se funde con todas las instituciones. Estos, por lo general, exaltan la figura de un personaje que tiene un poder limitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiestan a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar toda la sociedad con el único propósito de formar un hombre nuevo o una sociedad perfecta. Y, y hacen uso extensos de lo que es propaganda, y distintos mecanismos de control social y de represión como la policía secreta. Se habla acerca de los gobiernos totalitarios, sus ideologías, formas de gobierno, luchas y decadencia, todo esto al terminar la Primera Guerra Mundial. Las acciones y respuesta de los más famosos líderes ante su pueblo y la forma en que defienden a su gobierno planteaban sus opiniones y cómo querían que se realizaran las propuestas. Los gobiernos más importantes son, que han existido es el fascismo, estalinismo, el nazismo, el franquismo y el totalitarismo japonés, así como sus principales objetivos. Como podemos ver, el totalitarismo es una ideología política del per se. Suspende todo el resto de los partidos políticos y la figura del líder o del presidente es la parte clave. Obviamente, por ser un régimen de una sola persona gobernante, existe abuso del poder, la ausencia de los derechos humanos, el dominio de las medidas de comunicación, la intervención del sistema educativo, a fin de formar y moldear a la sociedad con los diversos mecanismos de control para que obedezcan las órdenes del líder. ¿Cuáles son las características del totalitarismo? Dentro del totalitarismo tenemos la gobernación de único partido, la imagen de un líder fuerte y glorificado desde la propaganda política, la falta de división y la separación de poderes. El Estado por eso se llama Estado totalitario. Totalitario. Dice, la falta de derechos individuales que de libre opinión o de intervención de la política de cualquier ciudadano. La falta de libre elección, de culto, de educación, prácticas sometidas de turno. El abuso de la propaganda política, de los medios de comunicación masivos con fines estratégicos para ejercer el control y represión social, la censura de la opinión pública y de cualquier tipo de información en los medios de comunicación que provenga del Estado, el control y manejo de la economía por parte del Estado, que se apodera de las propiedades privadas, de las corporaciones de la nación, la adopción de ideologías políticas, ya sea de izquierda o de derecha, para ejercer un régimen totalitario. Eso es una ideología. De por sí, es un modo de gobierno bajo determinados ideales. Ejemplos de del totalitarismo, ¿no? Como primer ejemplo de totalitarismo tenemos el fascismo. El fascismo surge en Italia en 1919, creado por Benito Mussolini. En este punto vamos a analizar lo que es el nazismo. El nazismo es una doctrina política ideológica de carácter totalitario, nacionalista y expansivo, además de racista, antisemita, y fue impulsado por un alemán, por Adolf Hitler. Después de la Primera Guerra Mundial, nazi es la contracción de la palabra alemana nacionalismo, Sammlungsgeist,
que significa nacionalismo socialista. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un pueblo, un imperio, un guía. Para entender el ascenso del nazismo, hay que entender la excesiva dureza del Tratado de Versalles, porque Alemania era el único culpable de la Primera Guerra Mundial. En 1900, Hitler impuso el Partido Obrero Alemán. Su propaganda de 25 puntos contenía el objetivo del nacionalismo: rearme militar, antisemitismo, xenofobia y racismo, antiparlamentarismo y antimarxismo. ¿Cuáles fueron los símbolos del nazismo? El Partido Nacionalista destacó por su variado simbolismo. Su símbolo más popularismo fue el Hakenkreuz, que es la esvástica, que era un símbolo principal, y la bandera nazi, que se convirtió en la bandera estatal durante la Alemania nazi. Adolf Hitler, por su parte, nació el 20 de abril de 1982 en Berlín, Alemania, y fue un político alemán de origen austriaco, líder ideológico, miembro original del Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores. Estableció un régimen nacionalista en Alemania en 1933 y en 1945, conocido como el Tercer Reich. En 1921, Hitler ya era jefe del partido nazi y comenzó un cambio estratégico para llegar al poder mediante el control de la calle a través de la violencia. Para ello disponía del SA, que se encargaba de reprimir a los comunistas y socialistas. En 1923 se lanzó el poder, sin embargo, el golpe de Estado que dio fue desbaratado y Hitler fue encarcelado. En la cárcel concluyó su forma de subir al poder y fue a través de las votaciones. Hitler estuvo preparado para ocupar el cargo de canciller el 30 de enero de 1933 y puso una marcha política de destrucción de la democracia. Los principales ideológicas del partido mostraron fe ciega en Hitler y en quien iba encaminado a todas las cualidades. La esvástica, como símbolo del nazismo y la propaganda de terror, fue el modo con el que el nazismo conquistó la voluntad del pueblo alemán. La noche de los cuchillos largos, donde fue asesinado los miembros de la SS y asesinaron a los principales dirigentes de la SA tras la muerte de von Hindenburg, Hitler asumió el poder de Alemania. El nazismo tenía como objetivo, primero, la autarquía. Para el nazismo era el enemigo, así como era la única forma de garantizar la independencia nacional. El político exterior era muy agresiva. Alemania quería conquistar muchos otros territorios. El nazismo se concretó con la ideología del totalitario de tipo fascista, a la medida en que se caracterizaba por una importancia central, absoluta al Estado y a partir del cual se debe organizar toda actividad nacional. El fascismo de Mussolini. El movimiento fascista era antiparlamentario, era autocrático, nacional, con tendencias imperialistas. También está en contra del pensamiento de la Revolución Francesa del siglo XIX, liberal y del marxismo. ¿Cuáles fueron las causas y el surgimiento del fascismo? La guerra que expulsó de la vida burguesa a grandes masas, las crisis económicas de 1929, que causó la miseria en grandes masas, un paro de los beneficios de las clases capitalistas y debilitación de las clases, de la burguesía y de la clase obrera. Como ideología política, es un sistema político, económico y social de carácter nacionalista que proclama el Estado como la unidad suprema. Su ideología se trata de pensamiento militarista, sobre todo exige la disciplina de las masas frente a la autoridad de mano de sus jefes, es enemiga de la democracia. Desprecia el afán de la paz, del bienestar y de la comunidad. Las bases doctrinales del fascismo fueron la oposición de la democracia y el parlamentarismo, el odio al socialismo y la
internacionalismo, el rechazo de las creencias de progreso y a la virtud del pacifismo. El desprecio por los derechos individuales y la exaltación como suprema identidad histórica. Benito Mussolini era un hombre humilde, se opuso a la sublevación social y al marxismo. Dedicó su vida al periodismo y a la política. El régimen de Mussolini en el poder de los pasos para acabar con la democracia y convertirse en dictador fueron los siguientes. La violencia política como medio para acabar cualquier tipo de oposición. En 1924 asesinó al líder socialista. Tras el cierre del Parlamento en 1925 comenzó en Italia la dictadura hasta 1943. Mussolini firmó con el Papa un documento donde dejó a la Iglesia la educación de Italia a cambio de que la Iglesia aceptara la dictadura de Mussolini. El modelo socioeconómico se basó en el comportamismo. Tenemos el estalinismo. En la teoría práctica, asociada al gobierno de Losif Vissarionovich, en la Unión Soviética, el término ha sido en referencia a un tipo de gobierno o régimen de carácter hiperpresidencialista. Se suelen referir al conjunto de sistemas políticos con elementos comunes a fines de los desarrollos implementados durante el mandato de Stalin. Stalin en la Unión Soviética el 5 de marzo de 1953 conoció a un español llamado José Stalin. Fue el máximo líder de la Unión República Socialista Soviética y el Partido Comunista Soviética a mediados del año de 1920 hasta su muerte en 1953. Durante su gobierno, Stalin se convirtió en la atrasada Unión Soviética en un auténtico potencial mundial con un crecimiento vertiginoso, quienes llamaron a la desestalinización durante el gobierno de Stalin. Automáticamente las competencias del control por parte del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, algo considerado necesario por el partido para afrontar la industrialización y el posterior Segunda Guerra Mundial. Es por ese motivo que se haya considerado a la extinta Unión Soviética el Estado obrero de deformaciones burocráticas y no un Estado socialista. La diferencia entre el autoritarismo y el totalitarismo. Aunque el autoritarismo y el totalitarismo se parezcan, excepto son conceptos similares, existen diferencias. El autoritarismo es un régimen de gobierno en el que una sola persona o dictador establece las medidas a tomar y decide sobre la mayoría, en lugar de basarse de una ideología a través del partido político. Por ejemplo, tenemos la dictadura romana en la antigua Roma, que duró hasta el año 500 a.C., el gobierno autoritario de Robert Mugabe de 1980 a 1917 en Zimbabue, el gobierno autoritario de Fidel Castro de 1929 a 2008 en Cuba, quien encabezó la Revolución Socialista, la dictadura de Francisco Franco en 1939 a 1959, en España el gobierno de Augusto Pinochet de 1973 a 1990 en Chile. Como actividad 1 se va a observar este video y se va a elaborar un mapa mental que debe responder las siguientes incógnitas. ¿Quiénes fueron los principales líderes totalitarios en Europa durante el periodo entre guerras? La B señala en orden de aparición en dónde surgieron y cuáles fueron sus causas y cuáles fueron las características de estos movimientos. Como producto 2, vamos a observar los videos que están en los links y vamos a ubicar en un mapa de Asia y Europa las naciones que fueron víctimas de los regímenes totalitarios. Coloca el nombre, la bandera del país, líder totalitario y periodo. Puedes usar simbología con una mayor percepción y si es de tu agrado e interés puedes utilizar un programa diseñado de preferencia PowerPoint, Word, Canva, Microsoft Publisher, etc.
para realizar tu actividad. Muchas gracias por esta pequeña clase informativa. Esperemos que puedan realizar sus actividades y eso es todo por el día de hoy.